Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores. El día de hoy les voy a compartir paso a paso cómo tejer este hermoso bolsito o carterita que está súper fácil de hacer. Vamos a estar tejiendo con puntos bajos y este detalle de la parte de acá también está súper fácil y súper original. Espero que les guste. Recuerden regalarme un like y suscribirse a mi canal para que puedan estar pendiente de cada uno de mis videos. Para este bolso vamos a necesitar 100 gramos de lana. Esta que yo voy a estar usando es algodón y mide aproximadamente 3 milímetros. Esta lana yo normalmente la tejo con un gancho de 4 o 5 milímetros, pero esta vez la voy a estar tejiendo con un gancho de 3.5 para que así mi bolsito quede con más cuerpo, quede más durito. Y el detalle de los cuadritos los vamos a estar tejiendo con este material, también es algodón, pero como pueden ver es bien finito, tiene 1 milímetro de grosor y lo voy a estar tejiendo con un gancho de 2.5 milímetros. Entonces vamos a necesitar estos dos ganchillos, dos tipos de lana y vamos a necesitar también una cinta métrica, agujita lanera, ganchitos marcadores y por supuesto una tijerita. Vamos a comenzar haciendo un nudito deslizado y vamos a tejer nuestra cadena de base con 25 cadenitas o la cantidad de cadenas que sean necesarias hasta que alcancemos 15 centímetros. Muy bien, ya yo tengo acá mi cadena de base con 25 cadenitas y vean que mide 15 centímetros. Entonces, para comenzar la primera vuelta, vamos a saltar la última cadena de base, vamos a la penúltima, en mi caso la número 24, colocamos nuestro gancho y vamos a tejer un punto bajo. En la siguiente cadenita colocamos el gancho de la misma manera y vamos a hacer punto bajo. En el siguiente espacio vamos a tejer también punto bajo y como les dije, este bolsito es súper fácil de hacer. Vamos a tejer solo puntos bajos toda esta vuelta hasta que lleguemos al final de la cadenita. Llegamos al final de la vuelta número 1, deberíamos tener un total de 24 puntos bajos. Entonces, para continuar con la vuelta número 2, vamos a girar y vamos a colocar el gancho en el primer punto bajo que está acá, es decir, el último punto de la vuelta anterior. Colocamos así, tomando las dos hebras que nos quedan acá arriba, sacamos y vamos a tejer el punto bajo. El primer punto bajo de la vuelta siempre lo vamos a hacer de la misma manera. Vamos entonces al segundo punto y acá a partir del punto número 2 vamos a trabajar solo tomando esta hebra, la que nos queda hacia este lado. Tenemos acá arriba esta cadenita que se forma, que tiene la hebra de la parte de atrás y esta que nos queda hacia adelante. Vamos a trabajar nuestros puntos bajos tomando solo esa hebra, ok, la que está hacia nuestro lado. Entonces tomando esa hebra vamos a hacer punto bajo. En el siguiente de la misma manera vamos a tomar solo ese hilito que nos queda del lado del frente y hacemos punto bajo. En el siguiente también y así vamos a continuar tejiendo todo el resto de la vuelta hasta que nos quede solo un puntito bajo que va a ser el último, que lo vamos a tejer tomando toda la parte de acá arriba, es decir, las dos hebras. Entonces vamos a continuar tomando solo la hebra de acá hasta que lleguemos a donde nos quede un solo puntito. Ya estamos llegando acá al final, nos queda solo un puntito bajo, que fue el que les dije que vamos a dejar, y en ese último punto bajo vamos a tejer tomando la hebra de acá y la hebra de la parte de atrás, ok, tomando las dos hebras que nos quedan acá, los dos hilitos, vamos a tejer entonces el punto bajo, que sería el último punto bajo de la vuelta. Entonces, para continuar con la vuelta número 3,
vamos a iniciar de la misma manera, giramos, colocamos el gancho en el último punto bajo de la vuelta anterior, tomando todo el punto, ok, las dos hebras de acá arriba, sacamos y hacemos punto bajo. Entonces a partir del segundo punto bajo vamos a continuar tejiendo, solo tomando el hilito de la parte de acá, adelante, hacemos nuestro punto bajo, vamos al siguiente y continuamos de la misma manera tejiendo puntos bajos, tomando siempre la hebra que nos queda del lado del frente, y cuando nos queda un puntito, el último punto, lo vamos a tejer tal cual como hicimos el último punto de la vuelta 2, tomando todo el punto, ok, es decir, tomando las dos hebritas. Entonces vamos a continuar repitiendo esta misma secuencia, que es súper sencilla, súper fácil. La vamos a repetir vuelta tras vuelta hasta que alcancemos la medida de altura de 48 centímetros. Ok, son bastante vueltas las que tenemos que hacer, pero como el punto es súper fácil, solo vamos a repetir la misma secuencia siempre. Ya he alcanzado mis 48 centímetros, se los voy a medir desde acá hasta acá. Tiene 48 centímetros. He realizado un total de 65 vueltas. Entonces acá, para finalizar, vamos a hacer una cadenita que quede bien apretada, y vamos a alar un trozo de nuestra lana para cortar. Sacamos por completo para que nos quede un nudito acá bien apretado. Entonces lo que vamos a hacer es doblar esta pieza de esta manera. Vamos a medir que tenga 16 centímetros desde acá hasta acá. Vamos a bajarlo un poco más. Ahí me quedaría en 16 centímetros. Entonces cuando ya lo tenemos con la medida de 16, vamos a marcar acá tomando estas dos partes, es decir, la parte que quedó abajo y esta que está acá, y vamos a marcar acá la última fila. Pasamos por la otra pieza porque la idea es que no se mueva, y entonces vamos a ir al otro extremo. En la misma tenemos que ver que esté bien derechito, ¿ok? Después de verificar que esté derecho, entonces vamos a colocar otro marcador de este lado, tomando de igual manera las dos piezas. La idea es que nos quede allí sin moverse el espacio donde vamos a comenzar a coser de los laterales para cerrar la parte de la bolsita de abajo, y entonces esta parte que quedó acá nos quedaría como una tapa para nuestro bolso. Entonces para coser acá lo vamos a hacer con nuestra aguja de lana. Yo tengo un trozo de lana acá en la aguja, y entonces lo vamos a comenzar a coser desde acá, desde donde está el marcador, hacia la parte de abajo. Ok, entonces acá es donde está nuestro marcador. Vamos a pasar desde acá abajo exactamente por el espacio donde está el marcador. Sacamos, y como cada una de estas líneas representan una fila, vamos a ir pasando por cada una de ellas. Acá vamos a saltar a la segunda fila que está acá, y verificamos que estemos pasando por la segunda que está acá, que sería la de abajo de donde está el marcador. Por acá pasamos y volvemos a pasar desde la siguiente fila para este lado, y vamos a tratar de dejar este bordecito que se formó acá al iniciar cada vuelta. Vamos a dejar que se vea un poco, entonces vamos a hacer la costura debajo de ese borde.
Entonces, así vamos a continuar cosiendo todo esto hasta que lleguemos acá abajo al final. Terminamos la costura, entonces antes de cortar nuestra hebra vamos a hacer un pequeño nudo en la parte de acá abajo, que no se note mucho. Antes de sacar por completo vamos a pasar nuestra aguja por este arito que quede bien asegurado, y ahora vamos a camuflar un trozo de nuestra hebra que quede bien escondidita por acá por el tejido para luego cortar. Entonces, ya que escondemos una parte de nuestra lana, vamos a cortar, y ahora vamos a ir al otro extremo y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a comenzar a coser desde acá, desde el primer espacio donde está el ganchito marcador, y vamos a ir cosiendo por toda la orilla hasta llegar acá al final. Camuflamos un trozo de nuestra lana y volvemos a cortar para que nos quede así cosidito de los dos extremos. Bien, ya tenemos lista la costura de cada lado, ya tenemos la bolsita lista. Entonces ahora, para decorar, como les mostré al principio del video, he realizado algunos cuadritos que son pequeñitos, y con 4 cuadritos de estos alcanza exactamente la medida que tiene de ancho, que es de 15 centímetros. Ok, entonces les voy a explicar rápidamente cómo tejer estos cuadritos. Los vamos a tejer con una lana que sea bien delgadita para usar el gancho de 2.5 milímetros. Vamos a hacer un anillo deslizado y vamos a comenzar con 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Estas 3 cadenitas nos van a contar como un punto. Entonces, dentro de nuestro arito vamos a tejer puntos altos. Acá va un punto alto, en el arito un segundo punto alto, y así vamos a tejer hasta alcanzar 16 puntos altos, contando con las 3 cadenitas que hicimos al inicio, que nos van a contar como un punto alto. Tenemos 16 puntos altos en el arito. Vamos a alar esta colita de hilo hasta cerrar por completo el arito, y vamos a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en la tercera cadenita. 1, 2 y 3. Acá vamos a colocar el gancho y hacemos un punto deslizado. Ahora, para esta vuelta 2 comenzamos con 3 cadenitas que de nuevo nos van a contar como el primer punto. Ahora, en el siguiente espacio, en el siguiente punto alto, vamos a tejer un punto alto. Ahora, en el siguiente espacio vamos a tejer un aumento, es decir, 2 puntos altos en ese mismo espacio. 1 y 2. Entonces, después de este aumento vamos a hacer 2 cadenitas, que es para formar una esquina de nuestro cuadrito. En el siguiente punto vamos a tejer un nuevo aumento, 2 puntos altos en el mismo espacio. 1 y 2. Ahora vamos a tejer un punto alto en el siguiente, otro punto alto solito en el siguiente espacio, y en el siguiente volvemos a tejer la secuencia de aumentos. 2 puntos altos en el mismo espacio, 1, 2, 2 cadenitas para la siguiente esquina, y en el siguiente punto de nuevo 2 puntos altos, 1 y 2 en el mismo espacio. Ahora vamos a tejer 2 puntos solitos, 1, en el siguiente espacio otro punto alto solo,
y de nuevo volvemos a hacer aumento para la siguiente esquina. 1, 2 puntos altos en el mismo espacio, 2 cadenitas. En el siguiente punto volvemos a repetir 2 puntos altos. En los siguientes dos espacios corresponde un punto alto solito en cada uno. 1, 2. Y de nuevo vamos a tejer los aumentos para formar la última esquina. 2 puntos altos, 1, 2, 2 cadenitas. Y en el siguiente punto, que sería el último punto disponible, vamos a tejer 2 puntos altos en ese mismo espacio. Y ahora ubicamos la tercera cadenita con la que iniciamos, colocamos allí nuestro gancho y hacemos punto deslizado. Jalamos un trocito de nuestra lana, vamos a cortar, sacamos por completo y ahora vamos a ubicar el primer punto alto que hicimos, que está al lado de las 3 cadenitas, colocando el gancho desde la parte de abajo. Vamos a tomar estas 2 hebritas que quedaron acá y vamos a pasar una lazada hacia la parte de abajo. Entonces vamos a tejer 4 cuadritos exactamente iguales con los colores que ustedes quieran. Es súper importante que utilicen un gancho de 2.5 milímetros, una lana que sea de 1 milímetro de grosor, para que así pueda tener la medida exacta que necesitamos para colocar 4 cuadritos en esta parte de acá. Bien, yo tengo acá 4 cuadritos ya listos. Estos, como pueden ver, encajan perfectamente en el ancho que tenemos de nuestro bolsito, que son los 15 centímetros. Vean que caben perfectamente. Voy a comenzar a coser desde este lado y voy a dejar 3 vueltas acá, 3 filitas de puntos bajos para tener esta línea como guía para que nos quede derechito. Entonces vamos a coser con cada uno de los colores correspondientes a cada cuadrito. Voy a comenzar con este verde. Vamos a colocar un trozo en nuestra aguja de lana y vamos a comenzar a coser desde este lado para guiarnos con la parte de acá. Vamos a hacerlo desde la esquina. Acá, como tenemos 2 cadenitas de separación en este espacio, vamos a tomar la que está acá, solamente una cadenita y solamente una hebra. Vamos a pasar por el centro de la cadenita. Entonces vamos por el punto que le sigue, que es este punto alto. Vamos a tomar solo esta hebra, pasamos hacia el otro lado, luego por el punto siguiente, pasando por el centro de esta cadenita, regresamos. Así vamos a ir cosiendo todo el borde de nuestro cuadrito. Acá llegamos a la siguiente esquinita, vamos a coser la primera cadenita que está acá. Ahora vamos por la siguiente cadenita y ahora vamos a ir por todo el borde de acá. Hacemos la misma puntada acá en la esquina, regresamos por acá. En las esquinas vamos a tejer, vamos a coser las dos cadenitas que hay acá y regresamos por acá hasta llegar acá al final.
Bien, ya dimos toda la vuelta cosiendo toda la orilla de nuestro cuadrito. Entonces al hacer la última puntada, llegar a la esquina, vamos a pasar nuestra aguja hacia la parte de abajo. Acá está el restante de lana que me quedó cuando inserté mi aguja. Vamos a hacerles un nudito a estos dos hilos que tenemos acá. Queden bien apretados para que aseguremos que no se va a salir la costura. Ven que por la parte de abajo casi ni se nota la costurita, ya que el hilo es bastante delgadito. Entonces cortamos las dos puntitas y ya tenemos listo nuestro primer cuadrito. Ahora vamos a ir con el segundo. Acá tengo el segundo cuadrito que voy a pegar. Tengo mi aguja con el material del mismo color y lo vamos a coser de la misma manera, ¿ok? Lo vamos a colocar acá al ladito del primero y vamos a empezar desde acá, desde un lateral, para guiarnos que nos quede derechito acá con el primer cuadro que hicimos, y luego hacemos el resto de nuestro borde. Entonces vamos a comenzar acá bien pegadito de el primer cuadrito, y como comenzamos en el otro vamos a hacerlo desde la cadenita que está acá. Lo vamos a cuadrar bien de manera que nos quede paralelo con el primer cuadrito. Eso es súper importante. Recuerden que siempre vamos a estar tomando solo uno de los hilitos, una de las hebras de acá arriba. Y la idea es que no nos quede ningún espacio entre uno de los cuadritos y el otro, ¿ok? Hay que hacerlo bien pegadito. Acá llegamos a la esquina, entonces verificamos que estemos al mismo nivel del otro cuadrito. Cosemos las dos cadenitas de la esquina y entonces ya acá ya sabemos cómo vamos a continuar todo el borde de acá, las esquinas, hasta que lleguemos al final. Cortamos nuestro material y vamos a entonces a pegar los otros dos cuadritos de la misma manera, ¿ok? Ya yo tengo mis cuadritos pegados ahora para que quede perfecto acá en los cuadritos, y como suele suceder, puede que uno nos quede un poquito más arriba, más abajo, entonces queremos que quede derechito. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: yo tengo acá mi aguja de lana con un trozo de lana del color beige, que es el color que utilicé para mi bolso, y lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a hacer un pequeño marco para cada cuadrito. Voy a iniciar con este lado, pasamos por acá y vamos a hacer una puntada bien larga hasta la siguiente esquina de nuestro cuadrito, para que nos quede así, ¿ok? Entonces acá sí vamos a hacer una puntada bien pequeñita, pasando por el siguiente puntito, ¿ok? Dividimos acá estos dos cuadritos, vamos a hacer una puntada bien larga hasta la siguiente esquina. Vean cómo va quedando. Ahora hacemos de nuevo una puntada bien pequeñita acá. Y pasamos a hacer esta esquina.
Ahora de nuevo una puntada pequeñita. Y terminamos acá en el mismo espacio donde comenzamos con este cuadrito. ¿Ven cómo queda? Queda muy lindo de esta manera. Entonces así vamos a hacer con cada uno de los cuadritos. Como podemos ver, acá ya tenemos la línea de acá. Podemos comenzar acá, para acá, para acá y para acá. Y así vamos a ir por cada uno de los cuadritos hasta que tengamos todos con un marquito. Bien, ya después de terminar con estas puntadas, vean cómo queda de hermoso este detalle en el bolsito. Y solo nos queda tejer la parte de la banda, la bandita. Ya yo la tengo lista, está súper fácil de hacer. Vamos a tejer 160 cadenas o 1,30 centímetros. Y vamos a tejer entonces un punto bajo en cada una de las cadenitas hasta llegar al final. Y acá ya yo tengo lista mi bandita. Ese es el mismo punto bajo que utilizamos para tejer el cuerpo de nuestro bolso. Entonces, ya que lo tenemos listo, la parte de la banda, vamos a tomar un trozo de nuestra lana del mismo color del bolso y vamos a coser por la parte de acá. Vamos a colocar unos 2 o 3 deditos de la parte de la banda por dentro de nuestro bolso. Podemos darle la vuelta para que se haga más fácil y lo vamos a colocar exactamente acá en el centro de la costurita. Entonces de allí vamos a comenzar a coser desde acá, haciendo puntadas bien delgaditas para que no se note mucho la costura del lado de afuera de nuestro bolso. Y así vamos a coser todo el borde de nuestra bandita. Y ya solo nos quedaría entonces camuflar estos dos trocitos de nuestra lana. Vamos por toda nuestra bandita, verificando que esté por el lado derecho, y vamos a coser de la misma manera en el otro extremo de nuestro bolso, que nos quede por la parte de adentro la bandita, ¿ok? Muy bien, entonces después de pegar la bandita, vean qué hermoso queda nuestro bolsito, que está súper lindo, súper fácil y muy original. Ustedes lo podrán elaborar en sus colores favoritos o simplemente de un solo color la parte de acá de los cuadritos, también quedaría muy lindo. Espero que les haya gustado este video. Recuerda regalarme un like y suscribirte al canal activando la campanita para que puedas disfrutar de más tutoriales de crochet. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.